Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días. Qué placer enorme saludarles. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias a Luis José Samayoa. Gracias a Luis Ernesto también Mendoza por la información y por supuesto también saludamos a Mireya Meléndez que nos tienen bien informados desde tempranas horas de la mañana. Vamos en esta hora desde luego a conocer temas o los análisis pertinentes sobre temas importantes del país. No podemos pasar por alto este día lunes, como siempre, exhortarles a ustedes, colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas aquellas metas, todos aquellos objetivos que se tracen en sus planes como familia, como empresa, en fin, puedan cumplirse. Recuérdenlo muy bien, colocar a Dios en el centro de sus actividades. Este fin de semana Venezuela, desde luego, tuvo elecciones presidenciales. Y nuevamente el presidente Nicolás Maduro se coronó ganador de este proceso, del cual representa un tercer mandato consecutivo de 6 años, de acuerdo a la información misma que diera a conocer la autoridad electoral de línea oficialista, como ha sido calificada por la oposición. Todo esto se dio en el marco de una campaña, desde luego empañada por denuncias que hiciera la oposición sobre intimidación y temores de fraude. El triunfo lo vamos a ver a continuación en cuanto a porcentajes, de acuerdo al informe que hemos preparado para poner en contexto y la realidad de lo que vamos a abordar este día con nuestro invitado. Veamos a continuación. El presidente izquierdista Nicolás Maduro fue declarado el domingo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de línea oficialista proclamó al mandatario para un tercer mandato consecutivo de 6 años, con 51,2% de los votos, tras el escrutinio de 80% de los sufragios. 5.150.092 votos. Según ese primer boletín, su principal rival, el opositor Edmundo González Urrutia, recibió 44,2% de los votos. Maduro, que había planteado la elección como una decisión entre paz o guerra, celebró rápidamente el anuncio ante cientos de seguidores reunidos frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Por su parte, la oposición venezolana denunció fraude en la votación y se autoproclamó victoriosa con el 70% de los votos. Bueno, ahí está precisamente parte de, y cerramos un poco ese informe con la posición en torno a los resultados que diera, en este caso, todo el grupo de candidatos que estaban precisamente considerados como opositores, en este caso a el régimen. Vamos a, desde luego, un análisis pertinente de lo que implica este resultado. Pues se trata de cómo el presidente Nicolás Maduro busca desde luego gana mejor el tercer mandato y así poder extender el proyecto político que heredó del fallecido mandatario Hugo Chávez, como todo ya a nivel de su historia lo vemos. Esta mañana, para hablarnos de este tema, nos acompaña el general en situación de retiro, José Edgar Campos. Él es un conocedor del tema de geopolítica y lo hemos invitado para que nos dé su lectura con relación a este acontecimiento que también ha tenido a Latinoamérica y que también al mundo muy entretenido para ver los resultados que se esperaban. General, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muy amable por la invitación y un saludo pues a todos los televidentes. ¿Cuál es su análisis en cuanto a estos resultados, el triunfo nuevamente de Nicolás Maduro y sobre todo también en el contexto en el cual se generaron condiciones en las que yo hacía mención de que se dio y se vio todo el proceso electoral empañado por todas estas denuncias por parte de la oposición sobre intimidaciones y también temores de fraude? Y por último, para coronar el resultado, nosotros lo ganamos con un 70% a diferencia de la parte oficial que ya la conocimos y lo vimos en el informe que tuvimos que presentar. En efecto, la contraposición está muy radicalizada en este sentido, porque la oposición tuvo que hacer una organización y todo un trabajo
lo viene haciendo desde hace 2 años y ha venido saltando obstáculo, y se llegó al día de las votaciones. Es decir, la primera fase de organización y desarrollo de parte de todo el esfuerzo de la oposición terminó su primera fase. La siguiente fase, es decir, hasta cierto punto, porque la primera fase era de considerar que María Corina Machado sería la representante de la oposición. Sí. Pero luego pues, vienen más obstáculos, la inhabilitan y Edmundo pues, González Urrutia, que por cierto, él fue primer secretario de la Embajada de Venezuela aquí en El Salvador en los años 81, 82, 83. Sí. Estuvo de funcionario en la Embajada de Venezuela aquí en nuestro país. Estuvo como 4 o 5 años. Sí, 3 años. 3 años, ¿verdad? 3 años estuvo. Entonces, él fue el designado para que representara a esa parte de la oposición, porque hay otros opositores también. Opositores que son básicamente satélites de lo que pudiese ser el PSV o todo lo que llevaba Todos Maduro. los partidos aliados a la parte oficial, ¿no? En su momento. Así es de que el éxito era llegar al día de las elecciones y demostrar que efectivamente el pueblo quería un cambio. Y se notó. Se notó no solo en toda la campaña que se empezó a desarrollar en el mes de junio y durante todo el mes de julio, pudo notarse. Y también con esto existió una serie de obstáculos que se le fueron poniendo a María Corina Machado y a todo el equipo de la oposición, a efecto de que no se cumpliera lo que pudiese ser, digamos, las reuniones, los mítines, en fin, y mostrar lo que puede ser su programa. Pero contra viento y marea salieron adelante en eso. Sí. Entonces, esa primera fase la cubrieron. Y muy difícil incluso. Yo creo que el régimen no encontró qué es lo que podría hacerle en esta fase, porque o suspendía las elecciones, había mucho rumor de eso, o se les detenía, se les dificultaba mucho más invisibilizarla. Pero era muy difícil en realidad la presentación que tuvieron para evitar el conocimiento al resto de la población de parte de la oposición, ¿verdad? El régimen pues no pudo completar esta fase. Luego se dan las elecciones, pero antes de las elecciones, como se sentía toda esa efervescencia, toda esa movilización que tuvo la población, dejó un poco de temor en el régimen, porque incluso se amenazó con si no se, digamos, si ganaba la oposición, iba a ocurrir un baño de sangre, ¿verdad? Entonces, también hubieron declaraciones tanto del ministro de Defensa que se iban a respetar los resultados y el que ganó, pues, iba a encaramarse en su proyecto y el que no ganó, que se fuera para su casa. No fue así las declaraciones de lo que fue Diosdado Cabello, que es el secretario general del PSV, ¿verdad? Que es el que sostiene el partido de Maduro, que es el heredado de Chávez. De Chávez, sí. Y en donde él decía, mire, no, nosotros somos los que vamos a ganar y aquí estamos, ¿verdad? O sea, había una posición. Y uno de los hijos de Maduro manifestó, pues, en efecto, de que ellos iban a entregar el poder. Ellos podían entregar la presidencia. Bueno, Chávez, Maduro lo estuvo en su momento también manifestando. Sí, lo que pasa es que cambió. Anteriormente vieron todo este temor y no encontraban cómo poder resolver esto. La verdad es que creería yo de que esto no es obra de Maduro, ¿verdad? Pero esta es obra de todo el soporte que tiene el PSV y Diosdado Cabello. Para poder establecer, para poder llegar a este resultado. Como quien dice, mire, hagan lo que hagan, este tipo de herramienta en nuestro régimen no cabe. Y el tipo de herramienta es las elecciones. Entonces, ningún régimen autoritario, dictatorial, puede ser sacado del gobierno, sacado del poder. Que se aferran, se aferran. Sí, okay. No, esto es una generación completa. Ese es el vivo reflejo, según su lectura, de lo que significa aferrarme al poder. Atornillado totalmente. Atornillado. Entonces, con escepticismo se vio lo que pudiese ser el entusiasmo que había de la oposición
o de que Maduro iba a entregar. Mire, eso tienen demasiado que perder, demasiado. Es decir, este régimen y el PSV no es una organización política, definitivamente. ¿Sí? Es una organización criminal, así llamémosle por su nombre. Es una organización criminal que ha violado derechos humanos, que está inmersa con el narcotráfico y en fin, con un sinnúmero de situaciones anómalas. Es un proyecto que lleva más de 25 años y que no ha mejorado ni una pizca las condiciones de vida del pueblo venezolano. Ok, vamos a ver. La expresión viva del bolivarismo, de la revolución, del socialismo del siglo XXI y todos estos, digamos, calificativos que adornan todo el proyecto chavista, ¿no? Ahora 25 años estamos hablando, ¿no? Desde que comienza. Sí, 25 Son años. 2 periodos de Chávez, el 2 de Maduro y el tercero que ahora corre. Exacto. Son 6 años, así es, por cada periodo. ¿Hacia dónde y qué es la muestra para Latinoamérica que predomina, digamos, en el ejercicio, el sentir y pensar de una izquierda que parte de la bandera socialista que ellos manejan? Definitivamente que en Venezuela está desmantelada totalmente la democracia, ¿verdad? Entonces es un país, podríamos decir que quedará en condiciones de paria en el mundo. ¿Todavía? Bajo esta división. Esto será peor. Hubo mucha denuncia. Bueno, en primer lugar hay que destacar que el proceso de elección mostró que hubo una cantidad de venezolanos masivos que salieron, que se abocaron, ¿no? Así es. Y por eso Corina Machado decía, es que hemos ganado con el 70%. En efecto, ellos tienen también el resultado de las actas. De sus actas. Y pueden comprobarlo. Y los otros pues no dejaron comprobar, por un lado, tratar, es decir, fue toda una trama pues que fabricada a efecto de no soltar. Y en esto, ¿quién lo puede comprobar? Están esas dos posiciones a nivel internacional. Pero ¿cómo no existieron de parte de las demás, organismos internacionales, no hubieron estos inspectores, estos veedores, para poder garantizar esos resultados? No se puede en realidad demostrar, ¿verdad? María Corina puede demostrar, la oposición puede demostrarla porque tiene los resultados de las actas. Por el otro lado, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela pues tiene eso. No olvidemos que el Consejo Nacional Electoral forma parte del régimen. La Asamblea forma parte del régimen. La Fiscalía forma parte de ese mismo régimen. Es toda una camarilla la que ha tomado. Y hay esas condiciones en Venezuela de que de un 2-3% de la población tiene, pues, unos niveles como que si viviese en Dubái. Claro. Y el 90 y tanto % como que si viviese en Haití. Ok. Para usted, y según la lectura por todos estos elementos que da, y voy a dejar planteada esta pregunta, ¿no legitima el proyecto chavista porque hay demasiada denuncia de fraude? ¿Es así? Es así. Ok, voy a hablar de esto un poco para ampliarlo. 7:16 minutos. Vamos, 7:15 minutos, perdón. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Regresamos con más. Es hora buena para una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Desde ya les invitamos a ustedes a que puedan, desde luego, disfrutarlo. Continuamos nuestra conversación con el general en situación de retiro, el José Andrés Edgar Campos, y con quien estamos haciendo una lectura sobre el resultado electoral en Venezuela, el impacto que no solo desde el punto de vista interno tiene para los venezolanos, sino también ahora un poco explayando sobre la legitimidad, la parte legítima del proceso o no, frente a una comunidad internacional que estuvo también muy pendiente de esto. Voy a presentarle a continuación una reacción del gobierno de los Estados Unidos a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, que dijo: tenemos serias dudas de que el anuncio
no refleja la voluntad o votos de la gente venezolana. Esto fue inmediatamente cuando el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral, daba a conocer los resultados frente a la versión diferente que mantenía la oposición, ¿no? En efecto, hay expresiones de diferentes funcionarios de América, especialmente de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, del Perú, de Ecuador, en Centroamérica está de Costa Rica. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rodrigo Chávez, que decía también, el gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. De Panamá y también de Guatemala. Es decir, faltan otros mandatarios que expresen acerca de este evento. Especialmente se tiene mucha observación en lo que podría ser las expresiones de lo que es México, de lo que sería también Colombia y Brasil, ¿verdad? Que es la parte más afín, podríamos decir, al régimen, y faltan estas opiniones. Ahora, opiniones a favor y felicitaciones se han recibido del gobierno de Maduro, de Honduras, se han recibido felicitaciones, el primero fue Cuba, y ya vamos a hablar de ese tema de Cuba, Irán, también se han recibido... Rusia y China Rusia también. Y China, ¿verdad? Entonces... bueno, el FMLN acá también emitió un comunicado, sí, ¿no? con eso, pero esto está definitivamente demasiado cuestionado. No se permitió ni siquiera el ingreso de los expresidentes que forman parte de la institución esta de presidentes a nivel latinoamericano que se tiene. No se Cabe destacar que había un grupo de expresidentes, entre ellos estaba Vicente Fox, Mireya Moscoso, creo que de Colombia también. Es correcto. Habían otros de México también. Y ese avión que estaba en Panamá, listo para salir a Venezuela, no le permitieron el ingreso por parte de Venezuela. Obviamente los expresidentes iban en su calidad de observadores y han sido críticos del sistema también. Definitivamente, ¿verdad? Que si las cosas, si existiese la transparencia, si hubiese el desarrollo verdadero del sistema político democrático en Venezuela, esto no debería de haber dado temor alguno, pero sí ya se estaba fraguando de que no se podía sostener estos resultados. Entonces, ante una situación de estas, las sanciones que pueden venir, el poco reconocimiento que se daría, vendría contra el gobierno de Venezuela de una manera mucho más contundente y, lógicamente, los más afectados sería la población de Venezuela. Y en este caso, si ya tenemos aproximadamente un poco más de 8 millones que han migrado de Venezuela, esto se incrementará. Se incrementará y aumentará el tema social todavía mucho más grave en el territorio venezolano. Ahora, ¿esto qué implica para gobiernos que reconocen que representan una alta potencia, una gran potencia, a diferencia de Estados Unidos, que lo deja bien en claro ahí Anthony Blinken, ¿no? Sí, exactamente. China, Rusia y Cuba, que le dan su... Falta todavía de parte de Estados Unidos, falta todavía la Unión Europea, el Reino Unido está cuestionando España, en este por ejemplo, momento. que ha tenido... España ha tenido una relación ahí un poco de zipizape, que sí, que no, tal vez, que es probable. Entonces falta una posición contundente, ¿verdad? No olvidemos que Rodríguez Zapatero, un expresidente español, es el principal consultor que tiene el gobierno de Maduro para la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, este es del PSOE, ¿verdad? Rodríguez Zapatero, y también hay otro grupo de la política española, poco más a la izquierda, que también le dan todo el respaldo a lo que es el régimen de Maduro. Pero aquí toda esta trama, digamos, no solo ha sido organizado por Venezuela. Recordemos que hay una relación demasiado estrecha de parte de Cuba con Venezuela.
Y hay aproximadamente en estos momentos un poco más de 25 a 30 mil cubanos que se encuentran en territorio venezolano con diferentes disciplinas, por supuesto, que salud, que educación, que deporte, que militar, que de inteligencia, que de asesoramiento político, etcétera. Es decir, ¿cómo ve Cuba a Venezuela? Cuba mira a Venezuela, que es su vaca. Es, en realidad, un poco el término es su vaca. Es su vaca en este sentido. Es de la que se está sosteniendo Cuba. Es de la que se está sosteniendo, es que la que la tiene ahí, pero que son vacas flacas, ¿verdad? Cuba atraviesa una tremenda crisis que no se podía dar el lujo de perder ese aliado. No se podía dar el lujo, porque esa crisis que tiene en este momento Cuba es grande, y al caer Venezuela viene para abajo. Entonces hay que sostener eso, y definitivamente se trabajó para sostener esto. Y ahora, ¿cómo podrá demostrar? ¿Quién le puede reclamar de decir, mire, no, esos no son los resultados? Si ellos cooptaron todo prácticamente y aislaron su proceso, al principio dieron a entender de que iba a ser un proceso pues legítimo, ¿verdad? Un proceso que el devenir iba a determinar su resultado, y lamentablemente no. Ok, sí, sumado a esto también el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, dijo: el proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. Creo que también está una postura del presidente de Chile, si no me equivoco, es que también, bueno, la verdad es que la mayoría han hecho efectivamente sus pronunciamientos en el sentido, ahí está, Gabriel Boric, que decía: el régimen de Maduro debe, dice, entender que los resultados que publican son difíciles de creer. O sea, definitivamente estamos frente a un escenario en la que... Sí, ha existido un mega fraude, ¿verdad? Que ha existido eso. Ahora, ¿qué impacto, cómo se va a ver esto ya en términos concretos? Sí. Porque quieras o no, Venezuela tiene una crisis humanitaria muy tremenda que se ve en el tema de la emigración. Así es. Y otros componentes sociales que obviamente están ahí, ¿no? En el tema económico. En el tema económico. Que por el salario mínimo andará en $4. Tiene un subsidio conflicto que el Orinoco con Guyana. Con Guyana también. Entonces eso está grave, ¿verdad? Entonces sí tiene un gran problema Venezuela, pero el régimen iba a tener mucho más problema y mejor prefiere sacrificar a su pueblo que sacrificarse a ellos. La izquierda, en términos de ideología o corriente o tendencia, partidos en Latinoamérica, ven a Venezuela y especialmente el proyecto chavista, ahora sostenido por Maduro, como el mayor referente, ¿verdad?, para poder mantener vigente el concepto del socialismo, el comunismo y el término ideológico de izquierda. ¿Cómo, y para ir cerrando un poco esta lectura que me parece muy interesante que hemos logrado tener ahora, colocar sobre la mesa un tema que viste en términos de política latinoamericana de mucha importancia? ¿Qué lectura va a tener o qué comportamiento puede generarse sabiendo de que la variable de gobiernos de corte izquierdista es diferente, ¿no? En el caso de Latinoamérica muy en particular, tenemos el caso muy en particular de Brasil, que Brasil no se ha manifestado, ¿no? Sí, pero se va a manifestar y se manifestó antes también. También, ¿verdad? sí. Se manifestó antes. La diferencia es de que estos otros países, y vemos en Boric, que puede ser un gobierno de izquierda, pero está en un régimen democrático, ¿verdad? Está en un régimen democrático, no es autoritario, no está atornillado en el poder. Y lo mismo puede suceder, digamos, el caso de México con sus características que tiene. No es así el caso de Cuba, no es así el caso de Nicaragua. Es así el caso de Venezuela, ¿no? Ok, ¿por qué era importante el abordaje y la lectura que hemos tenido de este tema ahora? Definitivamente. ¿Por qué? Bueno, es importante para que nosotros veamos cómo va todo el progreso del desarrollo de la democracia en nuestra región.
y que podamos ver en realidad en esos espejos que son muy complicados, ¿verdad? Las situaciones que se pueden presentar. ¿Cuál postura deberá ser la del gobierno salvadoreño frente a eso? Porque no ha habido una... Sí, pero no olvidemos que nuestro gobierno no tiene relaciones con el gobierno de Maduro. De Maduro. ¿Verdad? ¿Pero Así un que, pronunciamiento o algo se esperaría? Sí, es probable que se espere, pero de lo contrario, pues viene la continuidad de lo que es el rompimiento de relaciones, porque recordemos que fueron expulsados. Así es. Los miembros del gobierno de Maduro. Bueno, fue un gusto compartir esta lectura. Muchísimas gracias, general, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación también. Pausa, nos vamos a despedir de esta primera parte del programa. Cuando regresemos, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, nos viene a hablar sobre avances de proyectos dentro del Ministerio de Obras Públicas y la más reciente lanzamiento de su campaña que busca sensibilizar sobre la prevención del tema de accidentes. No nos cambie, regresamos en minutos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestro programa. Le damos la más cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que nos acompaña hoy en el estudio. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, un gusto compartir contigo esta entrevista. Mandarle también un saludo a todas las familias salvadoreñas que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación y también a través de las distintas plataformas de redes sociales. Voy a comenzar quizás por lo más reciente. Esta mañana vimos el lanzamiento de una campaña que busca, denominada No Fue por Accidente, ¿no? Que busca sensibilizar a la población automovilística para poder de alguna manera manejar con responsabilidad y evitar, desde luego, engrosar esa tasa estadística de muchos accidentes que ocurren hoy en día, ¿cierto? Así es, Ernesto. La seguridad, pues, es un tema que depende de todos, ¿verdad? Todos somos parte. Desde el Estado, pues, por nuestro lado, garantizar mejores carreteras, en mejores condiciones, señalizando, colocando semaforización, por ejemplo. Ahora, pues, hemos estado colocando semáforos peatonales, que ese es un proyecto, pues, que va avanzando y que ya está por terminarse. Incluso estamos a punto de activar los primeros puntos donde, pues, vamos a fiscalizar a los conductores que van en excesiva velocidad, y va a ser los primeros 2 puntos que vamos a estar activando, uno en la curva del Papaturro y otra en la autopista Comalapa. Luego, pues, por el Boulevard Monseñor Romero también, ese va a ser el tercer punto que vamos a activar, porque hemos visto accidentes que se dan justamente en el ingreso hacia el Boulevard Los Próceres, y muchas veces, pues, es porque, si bien es cierto, hay una velocidad permitida para el transporte particular, pero en el caso del transporte de carga, pues la velocidad también es diferente por el pesaje, por una serie de cosas, pues, que van trasladando. Pero bien, una, pues, es esa parte, ¿verdad? Pues, mejoramos la ruta de las Flores, mejoramos la carretera que va a la Echadura, la carretera que va a la frontera de San Cristóbal. Son miles de kilómetros que se han intervenido. Pero, bueno, se hicieron nuevas las fronteras de la Matillo y la de Anguiatú, etcétera. Incluso la de la Chinama se mejoró. Pero eso digamos, no es suficiente, ¿verdad? Es decir, la seguridad vial también depende de la conducta en una buena parte de las personas. Es decir, las cosas normalmente no suceden por accidente. No fue por accidente el hecho que, por ejemplo, una persona conduciera en estado de ebriedad, o no fue accidente el hecho que no fue por casualidad, es decir, el accidente, pues, no se dio por casualidad o por cualquier otro motivo, sino por la responsabilidad muchas veces de los conductores que van a una excesiva velocidad, que se haya pasado el semáforo en rojo, que no haya respetado la reglamentación, que invada un carril, etcétera, ¿verdad? Es decir, al final, todo este tipo de hechos son los que generan los accidentes en carretera. Y fue decisión personal del conductor el haber hecho este tipo de cosas. Entonces, por eso nosotros le hemos denominado a esta campaña no fue por accidente. No fue por accidente. O sea, ya es algo que traza un eje de responsabilidad personal, de educación, de que somos responsables a la hora de conducir, no es por accidente. Así es. ¿Sí? Así es, claro. Y esto sí hay que mencionarlo, ¿verdad? Es importante revisar siempre el vehículo, porque hay eventualidades que se pueden dar por tener, por ejemplo, algún desperfecto mecánico, ¿verdad? Que se le fueron los frenos, que tiene una llanta pinchada o tiene problemas de alguna manera en el vehículo.
pero son menos, es decir, la cantidad de accidentes que se dan por ese tipo de motivo son bien bajos. Los accidentes normalmente en nuestro país se dan primero por las personas que van con su celular manejando. Ese es el primer motivo, la distracción al conductor. Es decir, muchas personas van con su celular y pues van a colisionar con el otro vehículo porque no se dieron cuenta y no frenaron a tiempo. El segundo motivo por el cual se dan los tipos de accidentes en nuestro país es el invadir carril. Muchas personas quieren llegar mucho más rápido hacia su lugar de destino y esto pues de alguna manera hace que pues invadan el carril. El invadir carril pues genera también accidentes en carretera, ¿verdad? El conducir a una excesiva velocidad, el conducir bajo los efectos del alcohol, etc. Entonces queremos hacer conciencia en la población de que la seguridad vial depende de todos. Nosotros vamos a trabajar en nuestro lado, pero necesitamos que todos hagamos un esfuerzo para poder garantizar, no solo en estas vacaciones, sino que de manera permanente, el hecho de una reducción significativa en accidentes. Solo para darte un dato rápido, solo el día viernes que nosotros estuvimos en Santa Ana, que han sido pues las fiestas de Santa Ana, solo en un día se detuvieron a 25 conductores en estado de ebriedad arriba de los 100 grados de alcohol. Y eso sin contar a todos los que se le pusieron multa o estaban abajo de los 50 grados, que no implica multa según las leyes de tránsito de nuestro país. Es decir, encontramos una gran cantidad de personas bajo los efectos del alcohol con solo una actividad, en este caso en Santa Ana. Entonces, por eso necesitamos redoblar esfuerzos para estas vacaciones de agosto, para evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo. Si al final alguien pues tiene todo el derecho de consumir una bebida alcohólica, pero no lo debe de hacer si anda conduciendo. Si anda conduciendo. Así es. Y si no, pues ahí estamos nosotros que vamos a aplicar todas las medidas necesarias. Bueno, interesante abrir este telón de conversación con usted sobre esta campaña que me parece que abona muchísimo para la seguridad de todos los que estamos, que viajamos por nuestras carreteras. Pero es importante, ayer por cierto, viniendo del sector de Occidente hacia la capital, veo todo el sistema de terracería y construcción que tiene la zona de Los Chorros. Proyecto de gran envergadura que obviamente traza, digamos, una idea de que el proyecto va con todo, ¿no? Cuéntenos un poquito, ¿cuáles son los avances significativos en esta zona del proyecto de la carretera Los Chorros? Sí, bueno, el proyecto de la carretera Los Chorros es una obra enorme de infraestructura. Incluye dos cosas. Uno, la ampliación de la carretera desde Las Delicias hasta el desvío de Opico. Desde Las Delicias hasta el Poliedro, pues vamos a ampliar a 8 carriles. Y desde el Poliedro hasta el sector del desvío de Opico vamos a ampliar a 6 carriles la carretera. Parte de la terracería que se puede ver, pues es esa ampliación de la carretera existente que se está desarrollando. Prácticamente es duplicar la carretera existente por los anchos que se van a poner en hombros, en espacios laterales, para que los peatones puedan caminar y de alguna manera pues abordar el transporte público sin ningún problema, garantizando siempre la seguridad vial. Y pues otra parte que no es tan visible en este momento pues es el viaducto, porque la parte del viaducto pues primero que va en la quebrada, segundo pues las actividades que se han desarrollado son pilotes. El viaducto pues consta con 19 pilas, son 16 plataformas, 16 pilas, y pues estas 16 plataformas cada una lleva pues 20 pilotes. Estos pilotes son los que se van perforando y que van debajo de la tierra, que son parte de las fundaciones de las pilas del puente y que son las que se han estado desarrollando. De hecho ya se terminaron las primeras plataformas. De hecho este fin de semana se traían más máquinas piloteadoras. Pues ahí se están trabajando ya prácticamente con 5 máquinas piloteadoras de manera muy simultánea, y se van a traer más incluso para que el trabajo se desarrolle más rápidamente. Pero bien, ya se tienen las primeras plataformas. ¿Y cuál es la siguiente actividad? Pues ya estamos en la etapa de la armaduría de las zapatas y de las columnas. Entonces esa parte pues es más visible porque ya es la parte que va en la superficie, y pues ya los salvadoreños en este mes de agosto pues van a ir viendo esa armaduría que vamos a ir colocando en las plataformas, y pues el colado que vamos a ir haciendo de esa armaduría,
y también pues tanto de las zapatas como de las pilas, y pues ya es de las partes más visibles del puente, ¿verdad? Que las personas van a ir viendo, porque las otras actividades que se han hecho, pues como son de cimentación, prácticamente van todo esto va acompañado, ministro, de medida, obviamente mitigación, porque obviamente la situación atemporalada no deja de complicar a veces también los trabajos, ¿no? O atrasarlos, ¿eh? Así es, de alguna manera pues el invierno complica las actividades. De hecho, en las cunetas normalmente pues se coloca digamos tierra para no quebrar las cunetas, y de esa manera poder pasar maquinaria encima. Entonces eso de alguna manera pues empieza a llover y pues la escorrentía, si está tapada la canaleta, pues obviamente se va a desviar, ¿verdad? Entonces hay que estar haciendo trabajos continuos de limpieza, entre otro tipo de actividades en el invierno, para evitar de alguna manera afectación en la vía, por un lado, y por otro lado, pues las actividades del viaducto, algunas actividades esenciales, pues muchas veces se ven un poco complicados por los momentos que tenemos, ¿verdad? Viaducto Ahora bien, Francisco Morazán, así, ¿verdad? Viaducto Francisco Morazán. Francisco Morazán, ¿no? Ese es el nombre que se le ha puesto, ¿verdad? Conocido como Los Chorros, pero es conocido como Los Francisco Chorros, Morazán. pero Viaducto Francisco Morazán. Pero bien, lo que sí es que a medida que vayamos saliendo de la cimentación y vayamos ya haciendo toda la armaduría de las zapatas y de las columnas, y vayamos colando cada una de ellas, pues en esa medida el invierno cada vez va a afectar menos. ¿Y por qué digo que va a afectar menos? Porque lo que sucede es que ahí hay una quebrada, ¿verdad? Y es una quebrada, pues, no tan complicada como en otros sectores, pero cuando tenemos lluvias bastante fuertes y prolongadas, pues hay un crecimiento, ¿verdad? Entonces, obviamente hay trabajadores que están en diferentes puntos, tenemos cámaras en diferentes lugares, en la parte baja de la quebrada, para poder identificar alguna repunta o algún inconveniente que se pueda dar, y que estas personas, pues, y a través de las cámaras también, se esté avisando y notificando al personal que tienen que retirarse. 24 horas de trabajo. Prácticamente son 24 horas de trabajo, obviamente... Domingo, ayer estaban trabajando en horas de la tarde. Ayer se estaba trabajando en horas de la tarde. Estamos tratando de aprovechar también los fines de semana, porque de alguna manera pues hay menos tráfico, ¿verdad? Sí. Siempre hay tráfico, claro, ¿verdad? Y eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Sábado y domingo la carretera de Los Chorros es una arteria que tiene un flujo vehicular siempre alto, pero es mucho más bajo a comparación de un lunes, martes o un viernes o un sábado al mediodía, por ejemplo. Ok, ministro, ¿cuál es la fecha estimada de la finalización del proyecto? ¿Y cómo esto va a garantizar que ya no tengamos los problemas de Los Chorros? Vamos a hablarlo así de manera muy, digamos, natural, ¿eh? Sí, bueno, el proyecto pues tiene un periodo de 3 años aproximadamente de construcción. Claro, hemos tratado de alguna manera optimizar los tiempos, pero eso es el plazo del contrato, ¿verdad? Son 3 años de construcción. Es un proyecto que tiene una inversión arriba de los $300 millones. Obviamente está generando miles de empleos directos e indirectos a través del proceso de construcción. Si un salvadoreño pues ha visto la terracería y muchos me dicen, bueno, ya se empieza a ver el avance, pero créanme que eso no es nada a comparación de lo que se viene y de lo que vamos a empezar a desarrollar a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque se vienen obras donde tú ya vas a ver que estamos colocando concreto en diferentes puntos. Por ejemplo, desde el poliedro hasta el desvío de Opico, donde vamos a empezar ya a colocar concreto como parte de la ampliación de la carretera de 4 a 6 carriles. O como por ejemplo el viaducto, donde vamos a empezar a colar las pilas, y así pues otras partes del proceso de construcción. ¿Cómo se va a evitar el tema de los derrumbes? Pues por un lado el viaducto nos aleja de la zona de derrumbes, ¿verdad? Es decir, de la zona más crítica donde normalmente pues caían rocas y otro tipo de material, pues a través del viaducto nos alejamos de ese espacio. Y de ahí pues con el tramo de ampliación, pues obviamente son una serie de obras de protección y de mitigación que van a haber desarrolladas en todo ese tramo, pero son tramos que de alguna manera se consideran estables o que se han estabilizado, ¿verdad? Con el proceso de construcción. Claro, todavía hacen falta varias acciones que vamos a desarrollar, ¿verdad? Ahorita no es ni tan siquiera la tercera parte del proyecto lo que se puede ver, porque es un proyecto enorme, pero bien,
vamos a hacer todo lo posible para solucionar 2 problemas. Uno, el tráfico, desde el Poliedro hasta las Delicias. Sabemos que es complicado tanto en la mañana como en la tarde. También pues se hacían, por ejemplo, en la tarde se hacían 2 carriles que vienen de las Delicias y 2 carriles que vienen del Boulevard Monseñor Romero. De 4 carriles se hacían 2. Ahora pues van a conectar a 4 carriles directamente. Lo mismo en el sector del Poliedro. Los que vienen de Sonsonate vienen a 2 carriles y los que vienen de Santa Ana también vienen a 2 carriles. Entonces, hoy van a ser 4. Van a ser 4 carriles, entonces van a poder incorporarse sin ningún problema. Los buses, por ejemplo, obstaculizan uno de los carriles. Es decir, tenés 2 carriles y todavía los buses obstaculizan uno cuando van parando, recolectando pasajeros. Sí. Ahora vamos a tener bahías de buses formales, adecuadas, para no interferir con el tráfico. Buena noticia que nos da para poder actualizarnos con relación a esta solución que se prevé, pues usted me dice 3 años, ¿no? Estaríamos viendo concluidas. Ese es el plazo de construcción. ¿Qué otros proyectos están? Hablemos de la movilidad, ministro, porque creo que es importante no perder de vista el impacto que esto tiene, ¿no? En el tema, ya usted mencionaba, el tema de los semáforos inteligentes y otros aportes que están dando para poder solucionar parte de ese problema que tenemos hoy en día como ciudad. Vamos a hablar de eso y de otros proyectos que sin duda alguna están en el portafolio de trabajo de ustedes. Vamos a la pausa, 7:47 minutos, regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ministro, antes de hablar precisamente sobre estos nuevos proyectos que significa la movilidad en el país, el impacto que tiene, no solo desde el punto de vista de la salud, económico, etcétera, quisiera que me comentara el tema de los edificios de la universidad que se habían ocupado para otros proyectos, ya fueron entregados, ¿no? Ya fueron entregados. Quiero mencionarte algo, y es que el INDES, de hecho, ya los había entregado desde el año pasado, ¿verdad? El año pasado, pues ellos hicieron la entrega a la Universidad de El Salvador. Claro, lo que se hacía en ciertos momentos es que se les solicitaba permiso para poder utilizar únicamente el espacio que ellos actualmente no utilizan. ¿Cuál es ese espacio? Pues el de los edificios nuevos, ¿verdad? La parte de la vía centroamericana. Entonces, ellos ya habían hecho la entrega de la vía centroamericana, pero de alguna manera pues habían algunos espacios, por ejemplo aulas y otro tipo de espacios que pues se habían adecuado. Entonces lo que nosotros hicimos fue, hablamos con cada uno de los decanos, ¿verdad?, de las diferentes facultades, y trabajamos en conjunto con la rectoría de la UES para adecuar y mejorar cada uno de estos edificios y convertirlos nuevamente en aulas, solo que mejoradas, ¿verdad? Hoy las aulas pues tienen su pizarra, sus pupitres, aire acondicionado, su sistema contra incendios, etc. Pues hay un valor agregado, que no se puede... Hay un valor agregado, los baños están mejor, ¿verdad?, como estaban antes. Entonces adecuamos nosotros más o menos, pues en total fueron 25 edificaciones. De estas pues fueron 12 edificios nuevos y 13 edificios existentes los que se mejoraron, ¿verdad?, para poder de alguna manera garantizar más espacios de la UES. Ahora, el cómo lo van a utilizar, pues allá pues ya sabrán las autoridades de la Universidad Nacional cómo van a utilizar todos estos edificios. Lo importante es que al final pues se utilicen para el bienestar de los estudiantes. Nosotros pues hablábamos con cada uno de los profesores y decanos de facultades, y pues estaban muy contentos, ¿verdad?, cuando vieron cómo habían quedado estos edificios, estas aulas, para que los estudiantes pues puedan llegar y pues no tengan ningún inconveniente con recibir clases en el lugar, ¿verdad?, ya de manera presencial. De igual manera pues están los edificios nuevos también que se construyeron, que como menciono, pues la Universidad de El Salvador pues va a definir cómo se van a utilizar, pero también pues es algo agregado, es decir, 12 edificios nuevos. Eso es, creo que es algo importante, porque es decir, esta capacidad, esta inversión que se ha hecho, pues lo decía incluso el ex rector Roger Arias, por ejemplo, mencionaba, él decía, normalmente en la Universidad de El Salvador pues se tiene $1 millón para inversión en infraestructura. Entonces dice, lo que ustedes han hecho, pues
lo hubiéramos desarrollado más o menos en 50 años, pues, ¿verdad? Porque es una inversión de 50 Ahí está el valor millones de agregado dólares que ha quedado a partir de aproximadamente, todo lo es decir, en 4 meses, porque la inversión fue casi que 4 meses, se hizo lo que se hubiera hecho en 50 años en la Universidad de El Salvador. Incluso se mejoraron las fachadas, se han mejorado otros espacios, y bueno, y que ya estamos por terminar. Le hice la pregunta por el tema de las críticas en su momento, que se daba o no se generaba una condición de intervencionismo en cuanto a la infraestructura, ¿no? Sí, yo creo que al contrario, estamos más contentos con cómo se han mejorado los espacios. Con este tema de los aportes. Incluso hemos mejorado, estamos por terminar, pero hemos mejorado la cancha de fútbol, una cancha de básquet y una de fútbol playa, que incluso nos solicitaron ampliarla para que cumpliera las medidas reglamentarias para poder tener un partido de fútbol playa en el lugar, ¿verdad? Con la selección nacional o otros países. Y se han hecho esas intervenciones adicionales también para que la Universidad de El Salvador pueda tener estos equipos. Bypass de San Miguel, ministro, ¿cómo va también? Hablando, porque me están preguntando por ahí qué pasó. Sí, el periférico Gerardo Barrios. ¿Por qué mucho se ha atrasado esa obra? No es que se ha atrasado. Yo quiero mencionar algo, y es que el proyecto pues consistía en 4 fases, ¿verdad? La primera fase pues ya se entregó, la segunda fase ya está terminada, que eran 8 kilómetros de carretera adicional nueva. La tercera etapa pues es la construcción casi de 9 kilómetros, aproximadamente casi 10 kilómetros, nueva también. Ese es el proceso que estamos ahorita terminando. Y la cuarta etapa pues era la construcción de 2 puentes enormes. El tema es que los proyectos pues se fueron licitando a medida que se iban teniendo los diseños y a medida también que se conseguían los recursos que de alguna manera pues estaban incompletos por una devaluación de la moneda en el tipo de cambio del yen al dólar. ¿Por qué menciono esto? Porque pues cuando llegamos no estaba terminado el diseño. Nosotros licitamos la fase 1, la adjudicamos, la contratamos y la terminamos. Incluso el presidente fue a inaugurar la fase 1. Posteriormente, pues licitamos la fase 2. Esta se adjudicó posteriormente a la pandemia y pues en un periodo más o menos de 2 años se terminó. Esta etapa, la etapa 4 de igual manera, porque se licitaron casi que al mismo tiempo la etapa 2 y la etapa 4. Pero la etapa 3, esta pues más o menos se adjudicó en diciembre del 2022. ¿Por qué hasta diciembre de 2022? Porque primero pues había un bloqueo en la Asamblea Legislativa para el desarrollo de proyectos de inversión pública, y segundo pues estábamos haciendo unas gestiones a través del gobierno de Japón para poder completar los recursos que por la devaluación de la moneda, del tipo de cambio y por la falta de diseño pues tenía el proyecto como un problema, ¿verdad? Entonces completamos eso que hacía falta. Adquirimos los derechos de vía necesarios y pues empezamos el proyecto, como menciono, entre noviembre y diciembre del año 2022. Eso significa que, y el proyecto era para 2 años, eso significa que diciembre de 2022 a diciembre de 2023 es el primer año, y en diciembre de 2024 pues es el segundo año, y ahí debería terminarse. Ahora bien, lo vamos a terminar antes. En diciembre, ¿se tiene previsto diciembre? Según el plazo, según el contrato, más o menos es diciembre. Pero nosotros lo vamos a terminar prácticamente ya en este mes de agosto. Es decir, lo último, ¿verdad? Y cuando me digo lo último es que prácticamente ya la carretera está pavimentada en un 100%. Es decir, ya pavimentamos todos los tramos de carretera del periférico Gerardo Barrios. Es decir, los 21 kilómetros, los 3.46 que ya se entregaron, más el resto. Y ahorita pues estamos en 3 actividades básicamente. Una, estabilización de taludes, es decir, hay taludes inestables en cualquier lugar donde se construye una carretera, hay que intervenirlos para poder evitar derrumbes o otro tipo de inconvenientes. Estamos en esa etapa, finalizando las obras de protección en taludes. 2, la señalización de la carretera, es decir, estamos terminando de señalizar prácticamente todo el bypass, colocando la señalización vertical, horizontal, la ciclorruta que lleva el proyecto, etcétera. Y 3, pues todo el sistema de drenaje que está siendo terminado, que prácticamente, digamos que lo estamos afinando, lo último, ¿verdad? del proyecto. Ya prácticamente más del 95% de los drenajes están terminados, pero hay ciertas actividades.
y principalmente en el sector de la rotonda que está por el Papalón, ¿verdad? Que ese es básicamente lo último. La carretera está pavimentada y lo último que vamos a pavimentar en estos días va a ser la rotonda que está en el Papalón, y con eso pues vamos a dar ya casi que por concluido el proyecto. Solo vamos a tener que esperar los días hábiles, que son cerca de 15 días los que hay que esperar por temas de control de calidad para colocar la pintura tanto horizontal como vertical. Ok, entonces estamos hablando de agosto, ¿no? Ya... Sí, pero mencionar algo importante, y es que el proyecto, este tramo 3, tenía un plazo de 2 años, se adjudicó ahí entre noviembre y diciembre del año 2022, y pues lo vamos a terminar antes de esos 2 años del plazo contractual. Ministro, ya para finalizar en 30 segundos, el tema para complementar el tema de la movilidad, como lo había planteado, ¿se contempla para este quinquenio la ejecución de un proyecto de transporte masivo para la ciudad capital? Sí, yo creo que sí es necesario, ¿verdad? Es importante apostarle a proyectos de movilidad, de transporte masivo. Hemos desarrollado estudios, es decir, ya digamos llevamos un paso adelantado. Normalmente pues solo el desarrollo de estudios lleva tiempo, 3 años, 4 años. Esos años pues ya los ahorramos con los estudios que hemos desarrollado. Pero claro, también el proceso de financiación lleva tiempo, ¿verdad? Lleva su tiempo. Pero lo que sí te puedo asegurar es que vamos a desarrollar proyectos de transporte público que mejoren la movilidad de todos los ciudadanos. Además de buses, también sistemas de movilidad. El tiempo se me fue, me dicen. Gracias por habernos acompañado, ministro. No, gracias a ti, Ernesto. Un gusto compartir contigo esta entrevista y mandarle un saludo a todas las familias salvadoreñas, decirles que vamos a seguir trabajando cada día más fuerte para transformar nuestro país. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Quiero invitarlos a que no se pierdan Pulso Ciudadano esta noche con Julio Valdivieso. Estará precisamente Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, haciendo una evaluación sobre temas de país. No se lo pierda, 8 de la noche por Canal 21 y a las 9 por Canal 19 de Grupo Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.